Saludos, estimada audiencia. Yo soy Manuel Jiménez y el día de hoy, en conjunto con mis compañeros José Obando y Michael Rosero, vamos a exponerles nuestro informe del proyecto de segundo parcial de mecánica vectorial, el cual se trata acerca de un sistema dinámico. En la pantalla se ve el ejercicio al cual le vamos a dar solución mediante nuestro informe. Introducción. El proyecto se centra en describir y modelar sistemas con componentes giratorios interconectados, abordando preguntas cruciales sobre la velocidad y la aceleración angular. En este informe se explorará la relación entre estas dos magnitudes en sistemas giratorios, ofreciendo conclusiones significativas sobre la dinámica y su aplicación en las situaciones prácticas de la vida real. El objetivo principal de este proyecto es analizar la dinámica translacional y rotacional del sistema compuesto por las dos barras giratorias conectadas por un bloque corredizo. Como objetivos específicos nos planteamos 4 puntuales. Los más importantes entre ellos son determinar la relación entre la velocidad y posición angular de la barra AE en un rango de 0 a 180 grados. El segundo es llevar a cabo un modelo físico que imite el comportamiento descrito en el problema enunciado del ejercicio a resolver. En el marco teórico propusimos 4 temas principalmente relacionados al proyecto. Primero fue el movimiento curvilíneo, el cual se define como un movimiento hecho por un cuerpo, partícula u objeto en el cual se describe una trayectoria curva. Esta puede ser tipo parabólica, vibratoria, oscilatoria o circular. El movimiento uniformemente acelerado es un movimiento en donde la aceleración se mantiene constante a través del tiempo, en magnitud y en dirección, caso contrario a la velocidad. El movimiento plano general de una partícula no es nada más que una combinación del movimiento rotacional y un movimiento translacional con respecto a un punto definido. La relatividad de un movimiento de plano general se ve relacionada a la velocidad y aceleración de los movimientos de planos, tanto como el translacional y rotacional. Siendo el punto definido de A, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a A, siendo la velocidad de A el movimiento del plano translacional y siendo la velocidad de B con respecto a A el movimiento rotacional con respecto al punto definido A. Continuaremos con nuestro procedimiento de resolución. En primer paso, planteamos nuestro problema. El proyecto se centra en analizar un sistema mecánico compuesto por dos barras giratorias conectadas a través de un bloque corredizo. A continuación, realizamos un diseño preliminar. Este fue un diseño 3D y el proceso de construcción comenzó con un análisis detallado de las componentes del mecanismo y sus movimientos. Paso seguido, seleccionamos los materiales correspondientes para nuestra estructura, para la construcción. Se consideraron factores como la resistencia mecánica, la durabilidad y el coeficiente de fricción. Reglón seguido, realizamos la preparación de los materiales, eligiendo los materiales metálicos para cumplir la función de barras y de varillas, y mientras tanto los materiales de madera cumplen la función de soporte. A continuación se ensamblaron los componentes. Esto fue con el procedimiento de las piezas y se buscó que el collarín deslice suavemente en la barra AE. Y finalmente se concluyó con el proceso de validación, el cual supuso al proyecto a distintas pruebas para simular su funcionamiento. En este proyecto también se utilizaron varios equipos. Entre ellos tenemos el entorno de programación Python, el cual cumple el funcionamiento de desarrollar el programa matemático para la solución del ejercicio y sus cálculos mediante un video de slow motion en este mismo desarrollador. La plataforma de modelaje Fusion 360, en donde diseñamos tridimensionalmente las piezas y ensamblajes. También utilizamos varilla de hierro, barra de acero, plancha de madera como elementos principales para realizar el prototipo físico, y además utilizamos tuercas, tornillos y piezas de tipo articulación para lograr una mayor movilidad y ensamblar estas piezas principales de la maqueta. Continuamos con los cálculos teóricos. En este caso hemos definido dos ángulos, siendo beta el ángulo suplementario del ángulo que nos da el ejercicio, teta, y el ángulo phi. Aplicamos la ley de cosenos para encontrar la distancia PA, la cual es la distancia desde el collarín hasta la articulación inferior A, y se expresa mediante la fórmula que se ve en pantalla. A continuación aplicamos lo que es la ley de senos. Esta ley nos sirvió para despejar el ángulo phi, el cual definimos nosotros. Y el ángulo phi es igual a la siguiente expresión: al seno del producto entre el seno de beta por la distancia desde P hasta B dividido por la distancia desde P hasta A. Reglón seguido, continuamos con el cálculo de las velocidades mediante el movimiento plano general en el punto P. Podemos definir la velocidad de P en el eje Y como el producto entre la velocidad angular desde la varilla PB por el radio desde el punto P hasta la componente X de la articulación A. Y por su parte podemos definir a la velocidad en el punto P X como el producto de esta misma velocidad angular por el radio que existe entre el punto P hasta la componente en Y de la articulación A. Una vez más, aplicamos la fórmula de movimiento plano general, pero en esta ocasión lo multiplicamos por la velocidad angular existente entre el punto del collarín P y la articulación A.
Igualamos los términos y podemos despejar nuestro valor de la velocidad angular AP, el cual es el que se puede ver en pantalla. A continuación, reemplazamos estos valores por sus respectivas expresiones y finalmente los reemplazamos por sus valores numéricos. Ahora, vamos a encontrar la aceleración angular en el punto P, la aceleración absoluta. Esto es la suma de la aceleración en el punto A más la componente normal más la componente tangencial. Sabemos que en el punto A la aceleración es 0 y reemplazamos los respectivos valores de la componente tangencial y la componente normal. Así podemos despejar finalmente nuestra aceleración angular, la cual es el negativo de la velocidad angular desde A hasta P elevado al cuadrado, multiplicado por la distancia desde P hasta A, que es la distancia del collarín, dividido para 15. Con el fin de ayudarnos a resolver el problema, se plantearon dos códigos hechos en el lenguaje de programación Python. El primer código ayudó a resolver nuestro problema de forma teórica. Este código realiza cálculos y grafica la velocidad y la aceleración angular del sistema mecánico en cuestión, en función del ángulo θ. Aquí tenemos una breve explicación de cómo funciona el código. Empezamos a importar las librerías Mat y NumPy que nos ayudan con el cálculo y la librería Matplot que nos ayuda a realizar los gráficos. Se procede a insertar los datos del problema, como las longitudes, los valores de θ, se convierten la conversión a radianes, listas vacías de velocidad de aceleración, que luego procesando, iterando en los ángulos, se puede calcular tanto el ángulo alfa como el coseno en función de θ, las longitudes del lado AP con la ley del coseno, y también se usa la ley del seno para calcular el ángulo beta. También los cálculos en sí de la velocidad angular y la aceleración angular utilizando las ecuaciones específicas obtenidas anteriormente en los cálculos teóricos y posteriormente se añaden a las listas vacías mencionadas anteriormente. La siguiente sección de este código realiza los gráficos utilizando las funciones de la librería Matplotlib. El segundo código funciona utilizando la biblioteca OpenCV, procesando un video de la maqueta en slow motion, detecta los contornos azules de dicho video, calcula las velocidades a partir de las coordenadas de dichos puntos y también a través del tiempo, y luego muestra los resultados mediante una gráfica. Diseño 3D. Como parte de nuestra metodología de resolución, hemos realizado el siguiente modelo tridimensional, en el cual se han tenido en cuenta los valores reales de las mediciones que tendrá nuestro sistema, así como una adecuada distribución de las componentes para asegurar un ensamblaje exitoso y un funcionamiento óptimo. Este enfoque garantiza que el bloque corredizo se deslice por acción de la aceleración de la gravedad. Aquí podemos ver los resultados del primer código, tanto los valores de θ como sus valores correspondientes a velocidad angular, y a continuación tenemos dos gráficos, uno que representa la velocidad angular con respecto a los ángulos θ y otro con la aceleración angular con respecto al ángulo θ. En análisis de resultados podemos decir que el resumen del informe destaca los valores obtenidos tanto teóricos como computacionalmente. En los cálculos teóricos se observa la aceleración angular de la barra AE depende directamente de la velocidad angular de la barra AP, siendo proporcional al cuadrado de dicha velocidad. También tenemos que en los cálculos computacionales realizados a partir de PyCharm se observa una variación de la velocidad angular de la barra E en función del ángulo θ, y podemos destacar el valor máximo de la aceleración angular, que en cuestión esta se alcanza cuando el ángulo θ es de 89.09 grados, con un valor de menos 28.25 radianes sobre el segundo al cuadrado, resolviendo efectivamente así el problema planteado al inicio del proyecto. Para el video se utiliza una maqueta del problema hecha artesanalmente con los siguientes componentes. Tenemos dos barras cilíndricas de acero con un valor unitario de $2.50 cada uno, también una barra de metal con un valor de $2, una plancha de madera que no tuvo ningún costo, pues fue partido de un material reutilizado. Tenemos tuercas, tornillos y piezas de tipo articulación que ayudan a facilitar el movimiento de dicha maqueta. Los software que fueron utilizados en este proyecto fueron la plataforma Fusion 360 y Python. Como conclusión, tenemos que para la realización de este proyecto, tanto en el ámbito teórico como práctico, es necesario tener un conocimiento fundamentado con relación a los conceptos físicos y matemáticos aplicados, además de los temas abordados dentro de la materia. También se necesita tener un conocimiento amplio en el uso de herramientas tecnológicas y digitales. Este proyecto ha sido capaz de cumplir con su objetivo principal propuesto, y como mencionamos, era el analizar la dinámica transicional y rotacional del sistema planteado en el ejercicio, es decir, un sistema compuesto por dos barras relacionadas con un bloque corredizo. Esto se ve reflejado en la resolución del problema, como ya mencionó nuestro compañero, y que nos da una respuesta bien fundamentada. El grupo en general consiguió poner en práctica los conceptos teóricos abordados y estudiados en la materia mediante la capacidad de realizar una maqueta en base al problema propuesto y planteado y el cumplimiento de las condiciones dadas por el mismo. Gracias.